En esta oportunidad vamos a hablar de tejido conectivo. Como bien ya saben ustedes que es uno de los 4 tejidos básicos, ¿sí?, de los mamíferos superiores. Algunas consideraciones generales acá vamos a hacer, ¿sí? Acá dice, el tejido conectivo es un medio de unión, formando un continuo con los otros tejidos básicos, con los otros 4 tejidos básicos. O sea que conectivo significa que conecta, ¿ya? Conjuntivo también se llama. Entonces, se mezclan estos tejidos con los otros 4, forman un continuo para poder formar los órganos, ¿verdad? Y luego así los sistemas, etcétera, etcétera, ¿sí? Como cualquier otro tejido, está constituido por sus 2 componentes principales, las células y ese material que mantiene unidas a las células, ¿no es cierto? Eso se llama la matriz extracelular, o MEC, MS, matriz extracelular. En este caso es abundante, dice acá, y de esta calidad de la matriz depende, digamos, la dureza, la consistencia del tejido. A ver, ustedes vieron la anterior semana el tejido de epitelio, ¿ya? El tejido epitelial. Habíamos visto que el tejido epitelial son células que se organizan en camadas, en estratos, en membranas, tienen muy poca matriz, ¿verdad? Porque están unidas unas con otras, están juntitas. Y otro detalle de los epitelios, de las células de los epitelios, es que no tienen vasos, son avasculares, ¿ya? Y bueno, todos los epitelios tienen que descansar sobre una membrana basal que las separa, que las compartimentabiliza, las separa del tejido que está más abajo. En este caso, el tejido que está por debajo del epitelio es tejido conectivo. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿por qué pasa esto? Entonces, constituido por matriz extracelular abundante, del cual depende la calidad del tejido. Entre las condiciones o las funciones del tejido conectivo, dice acá, proporciona soporte estructural, ¿ya? Entonces forma el esqueleto de muchos órganos, ¿ya? El esqueleto. Sirven como un medio para intercambio, ya van a ver luego ustedes eso, ¿sí? Ayuda en la defensa y protección del organismo. Una característica de este tejido conectivo, al contrario del epitelial, es que tiene abundante matriz. Es vascularizado con seguridad. Y además, este tejido conectivo es el que sirve de campo de batalla cuando existe, digamos, un conflicto con algún germen patógeno, un microorganismo que puede producir potencialmente alguna infección. Entonces ayuda en la defensa y protección del cuerpo. Y además forma un sitio para depósito de grasa. Para depósito de grasa. Muy bien. Entonces tenemos aquí al tejido conjuntivo con sus 2 componentes principales, las células y la matriz extracelular. Bueno, nos vamos a abocar a las células. En las células hay 2 poblaciones. Una población de células fijas o nativas, que se llaman así. ¿Y cuáles son estas células? Vamos a ir por orden de importancia. Están los fibroblastos, macrófagos, adipocitos, mastocitos o células cebadas también se llaman, y los pericitos, que son células indiferenciadas. ¿Ya? Células fijas o nativas, propias, oriundas, originarias, no sé cómo más explicar del tejido conectivo. En cambio hay otras que son migrantes, que vienen de otro lado. Se las llama estas transitorias o también se las llama errantes. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estas células migrantes? Principalmente son linfocitos y otros leucocitos, que estas células vienen de la sangre, ¿no? Migran de la sangre al tejido conectivo. Bien, entonces ahora vamos a ver el otro componente, que es la matriz extracelular, la MEC. La MEC está constituida por un componente fibrilar y un componente amorfo llamado sustancia fundamental. ¿Ya? Ese componente fibrilar está formado por fibras, prácticamente. ¿Y qué tipo de fibras vamos a encontrar? Las más importantes, fibras colágenas,
fibras reticulares, fibras elásticas. Y hay unas fibras más pequeñitas que se llaman las fibras multiadhesivas, que vamos a ver enseguida. Eso en cuanto a fibras. Y la sustancia amorfa o sustancia fundamental también tiene un componente inorgánico y un componente orgánico. ¿Cuál es el componente inorgánico? Agua, electrolitos. Nada más. Y el componente orgánico son una serie de proteínas y otros elementos denominados glucosaminoglucanos, proteoglucanos, en fin. ¿Ya? Entonces todos estos están mezclados para formar esta sustancia amorfa o fundamental que se llama, ¿no?, de la matriz extracelular. Bien. Entonces, ¿de dónde vienen las células o las células del tejido conectivo, conjuntivo? Vienen desde las células embrionarias que están en el mesodermo, las células del mesénquimo, las células mesenquimatosas, que son pluripotenciales. ¿Qué quiere decir? Que tienen la capacidad de seguir distintas líneas. Pueden diferenciarse en varios otros tipos de células. Por ejemplo, ¿de qué depende eso? De las señales, de estas moléculas señaladoras. Por ejemplo, si sobre esta célula, que es indiferenciada, ya es estimulada por estos factores, como ser el MIO-D, la miogenina y otros, entonces esta célula se va a diferenciar en miocito, en célula muscular. ¿Me entienden? Lo mismo ocurre si es estimulada o es, digamos, contactada con otro tipo de moléculas señalizadoras, como por ejemplo el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento del fibroblasto 2, entonces esta célula se va a diferenciar en la célula endotelial, que son las células que están formando, digamos, la membrana íntima de los vasos sanguíneos, y en el corazón también, ¿por qué no? Bueno, y así de esa manera, miren, existen una serie de moléculas señaladoras que van a estimular a la célula indiferenciada para que se diferencien en otros tejidos. Por ejemplo, en adipocitos, ¿no?, con el PPRI, bueno, el CDFA, bueno, eso se formarán osteoblastos, ¿no?, y el SOC9 en condroblastos, ¿no? Entonces todo depende de las moléculas señalizadoras para que estas células se diferencien en los distintos tipos de tejido, ¿ya? En distintos tipos de tejido. Bueno, lo que no entiendo es por qué está en automático, parece esto, no sé. Bueno, vamos, chicos. Ahí estamos viendo lo que les mostraba, ¿no es cierto? La célula indiferenciada, mesenquimal, y su capacidad de diferenciarse en distintos tipos de células. En condroblastos y condrocitos formarán el tejido cartilaginoso. En adipocitos para formar el tejido adiposo. En fibroblastos para formar el tejido conectivo propiamente dicho. Así se llama, tejido conectivo propiamente dicho. En células mesoteliales que van a formar las grandes serosas, pleura, pericardio, peritoneo. En células endoteliales de los vasos sanguíneos. En condroblastos y condrocitos para formar el tejido óseo. ¿Entienden? El tejido óseo. Vamos. Estructura del tejido conectivo. Como todos los tipos de tejido, está formado por células rodeadas por un compartimiento fluido denominado matriz extracelular. Hasta aquí nos ubicamos, ¿verdad? Estamos ubicaditos. Bien. Sus células se encuentran más separadas entre sí en relación a otros tipos tisulares, otros tipos de tejido. Habíamos comparado con el epitelial, por ejemplo. En base a sus células y a la estructura de la matriz, ¿sí?, podemos reconocer dos tipos de tejido conectivo, o sea, los más comunes. Uno es el tejido conectivo propiamente dicho, que les decía, el propiamente dicho, que a su vez se puede dividir en tejido conectivo laxo, que tiene pocas fibras, y el denso, que tiene muchas fibras. Es el propiamente dicho, ¿ya? Es el ordinario, porque hay otro tejido especializado. Un ejemplo de tejidos especializados están la sangre, el tejido sanguíneo, el hueso, el cartílago,
el tejido adiposo, etc. Hay varios más. Entonces son especializados. El propiamente dicho y el especializado. Bien, ahí tenemos un esquema donde vamos a ver los componentes del tejido conectivo. Ahí están las fibras, mira, fibras de colágeno, así es. Aquí están los fibroblastos, aquí están los mastocitos o células cebadas. Ahí vemos, ¿no?, los plasmocitos o células plasmáticas. Acá tenemos un nervio, ¿ya? Acá tenemos otras fibritas, estas así en forma de viboritas, que son las fibras elásticas. ¿Ya? Y podemos ver otros neutrófilos más, ¿no? Otro macrófago, por ejemplo. No sé si por ahí podemos ver un neutrófilo. No, acá dice que este es un neutrófilo. Bien, les creemos, padres. Además tenemos a los adipocitos. Aquí tenemos dos adipocitos. Este material que ven así de color gris claro, ya es la sustancia fundamental. Y acá tenemos un vasito más para que vean ustedes que el tejido conectivo es un tejido vascularizado. Y aquí tenemos una fotografía, ¿no?, una microfotografía del tejido conectivo, donde nos muestra las células, las fibras, ahí está, y la matriz amorfa. La matriz. Entonces, esta matriz amorfa más las fibras están conformando la matriz extracelular. Como todo componente de cualquier tejido, células y su matriz extracelular, ¿cierto? Bueno, entonces componente celular del tejido conectivo. El componente celular, vamos a ver a las células que están poblando este tejido. Tenemos acá están, ¿no?, las células fijas y células migrantes, transitorias o errantes, así se llama. Vamos con las fijas. Son las fijas, residentes o nativas, ¿ya?, originarias, como les decía. Cualquier término sirve, pero que se entienda, ¿no? Entonces, estas células constituyen una población de células que están en el lugar, residentes, propias de ahí, ¿ya?, que se han desarrollado y se quedan en un sitio dentro del tejido conectivo, en el cual van a efectuar sus funciones. Son una población estable y de vida prolongada. Entonces, ¿cuál es esta población? ¿Por qué células está constituida? Principalmente fibroblastos, chicos, los fibroblastos. También tenemos células adiposas o adipocitos, mastocitos o células cebadas, y los pericitos o células indiferenciadas. Bueno, no sé si estamos bien. Ya. Algo pasa, pero no importa. Vamos con los fibroblastos. Son las principales células del tejido conectivo. El sufijo blasto determina que tienen capacidad de división y que fabrican o sintetizan matriz extracelular. Sintetizan los componentes de la matriz extracelular, ¿sí? Y el sufijo cito, cuando pierden su capacidad de división y tampoco ya están produciendo, ya no están fabricando nada. Entonces, los fibroblastos hay que asumir que tienen esa capacidad de dividirse y están produciendo activamente material para la matriz extracelular. ¿Está bien? Bueno. Y los fibrocitos ya son células más digamos, inactivas. Han perdido su capacidad de división, dice acá. Derivan de células mesenquimatosas indiferenciadas, del mesodero, ya conocen ustedes. Rara vez experimentan división celular, pero lo hacen durante la reparación de las heridas. O sea, esta es una población, como habíamos visto ya al principio del curso, según el ciclo celular, hay una población de células estables, ¿se acuerdan? Lábiles, estables y permanentes era la cosa. ¿Ya? Entonces, esta sería una población estable que se divide a requerimiento. No están constantemente dividiéndose como las células epiteliales, por ejemplo. Esas células están en constante división, ¿verdad?, las epiteliales. Otra diferencia, ¿verdad? Bueno. Entonces, continuamos, chicos. Su morfología dependerá del sitio donde se encuentren y principalmente son responsables de sintetizar fibras, las fibras. ¿Qué fibras hemos visto
están dentro del tejido conectivo? Fibras de colágeno después elásticas y reticulares. Muy bien, eso es. Entonces también produce la proteína, sintetiza la proteína que se llama colágeno, la proteína colágeno, ¿sí? O proteína colágena si ustedes quieren. ¿Ya? Pero la liberan o la sintetizan y la liberan en un estado, digamos, no totalmente maduro, ¿no? Lo que se llama el procolágeno o precolágeno, como quieran llamar. Y así también produce los componentes orgánicos de la matriz extracelular de los tejidos. Son células de gran tamaño, miden entre 50 a 100 micrómetros de longitud y 30 micrómetros de ancho. Tienen forma aplanada y fusiforme, o sea, son anchas donde está el núcleo y tienen sus terminaciones que son más delgadas. Presentan variedad de prolongaciones citoplasmáticas irregulares, que pueden ser cortas y anchas o bien alargadas, o pueden ser finas o muy ramificadas, ¿no? Eso ya depende, digamos, del sitio donde se encuentra. Ahí tenemos un fibroblasto, un esquema. Miren, aquí tiene una forma de estrellita. Ahí están sus ramificaciones del citoplasma. Y aquí estamos viendo, ¿no?, los productos que sintetizan. Fibras de colágeno, elastina, fibras reticulares, producen enzimas también, ¿por qué no? Producen el hialuronato, ¿no?, que es un glucosaminoglucano. Bueno, también factores de crecimiento. Bueno, y ahí está su estructura, ¿no? Su núcleo central bastante grande, ahí se puede ver el nucleolo, y tiene sus organelas, los retículos endoplásmicos, ribosomas, aparato de Golgi, en fin, tiene todo lo que uno espera de cualquier célula, el fibroblasto. Aquí estamos viendo, miren, en un corte de tejido, un corte bastante fino, ahí está el fibroblasto, chicos, miren, sus nucleolos se ven, tiene esta forma así irregular, ahí también tenemos otro. Aquí también, está con F, están señalando ahí, para que no nos perdamos. Aquí hay un capilar, es un capilar. Bien, y otro concepto que son los miofibroblastos. Es una célula de tejido conjuntivo, tejido conectivo, sí, del tejido conectivo, alargada y fusiforme también, que no se identifica con facilidad en los preparados de rutina, dice acá. Estos miofibroblastos se caracterizan por presentar una serie de fascículos de filamentos contráctiles, como ser filamentos de actina, ¿ya?, con proteínas motoras asociadas a estos filamentos de actina, como ser la miosina no muscular. Entonces, los miofibroblastos son células contráctiles. Esto encontramos generalmente rodeando algunas glándulas, ¿ya? Porque estos cuando se estimulan, se contraen, y al contraerse, exprimen a la glándula. Eso ocurre con las glándulas salivales. Un ejemplo de miofibroblastos son pues las células mioides en el testículo, ¿se acuerdan? Que están alrededor del túbulo seminífero. Bueno, no sé si se acordarán, lo dudo mucho, pero bueno, como referencia les doy. ¿Ya? Bueno, vamos con las otras células. Los macrófagos. Se comportan como células fijas. ¿Por qué ponen eso? Se comportan. En realidad, hay macrófagos fijos, ¿ya? El macrófago deriva del monocito, y el monocito deriva de la médula ósea, que primero entra a la sangre y después recién sale al tejido sanguíneo. Pero eso es en condiciones de emergencia, ¿ya? Pero normalmente tenemos macrófagos fijos, A estos macrófagos fijos también se los conoce con el nombre de histiocitos, con H, por favor, ¿ya? Histiocitos. Bueno, ahí está, aquí dice. Bueno, son fagocitos activos, esa es su principal actividad, fagocitar. Participan en la remoción o eliminación de los restos celulares, que se llaman detritus, ¿no? Restos celulares, y en la protección del cuerpo contra invasores extraños, contra los invasores extraños, contra los gérmenes patógenos, ¿no es cierto? Además, también los macrófagos tienen la capacidad de presentar antígenos a las células inmunológicamente competentes.
¿Cuáles son las células inmunológicamente competentes? Los linfocitos T, los TH, ¿no? Los T coadyuvantes, los T auxiliares, los T helper para los que hablan inglés. ¿Ya? Esto es importante. Bueno, entonces miren ustedes acá. Cuando están en circulación estos monocitos, ¿sí?, que salen de la médula ósea y están circulando por la sangre, ¿sí?, y al recibir la señal apropiada, salen de la circulación y emigran a través de la pared de los capilares o de las vénulas postcapilares para localizarse en el tejido conectivo. No se olviden que los vasos sanguíneos están dentro del tejido conectivo. ¿Me entienden? Ya. Pero un detalle, tampoco vamos a ver que los macrófagos van a salir o van a atravesar la pared de la aorta. No. Hay vasos, digamos, de intercambio, y son los vasos más pequeñitos, son los capilares, y las vénulas postcapilares, o sea, la microcirculación, por favor. ¿Ya? Es ahí donde solamente membrana basal y endotelio. Entonces fácilmente pueden abrirse campito y salir, ¿sí? Ese proceso se llama diapedesis o transmigración. Eso ocurre en la inflamación, porque bueno, entonces eso es lo que estamos viendo. Ahí tenemos un esquema con microscopía electrónica de un macrófago. El macrófago fijo, inactivo, es bien bonito, ¿no? Es redondito, su núcleo central es bastante agradable el macrófago. Lo grave es cuando se activa, ¿ya? Además, cuando está inactivo se llama histiocyto, ¿verdad? Histiocyto. Pero cuando se activa, por alguna razón, ¿sí?, él se convierte en macrófago. Miren ustedes. Entonces, estos macrófagos tienen una serie de estas salientes, así como erizo, como un erizo. Estas prolongaciones citoplasmáticas se alargan, se llaman pseudópodos, ¿sí?, para atrapar, en este caso, bacterias. Miren, bacterias. Las atrapan y luego las introducen, las internalizan en su citoplasma. ¿Y qué pasa en su citoplasma? En su citoplasma hay gran cantidad de lisosomas. ¿Y qué particularidad tienen los lisosomas? Los lisosomas. ¿Perdón? Claro, pero ¿qué es lo que contienen los lisosomas? Enzimas degradativas, ¿no? Entonces, aquí viene, mira, ingresan, estas bacterias están ingresando acá, cuando son fagocitadas, ingresan con su membranita, mire, con membrana celular, ya, con la membrana. A este elemento vamos a llamar el fagosoma. Este fagosoma se va a juntar con el lisosoma, que está lleno de enzimas. Entonces, se fusionan las membranas del lisosoma con el fagosoma y forman el fagolisosoma. Entonces aquí se descarga toda la artillería de enzimas para, bueno, degradar a la bacteria. Entonces ahí la bacteria se la aniquila directamente, ¿ya? Y lo que le sirve, los elementos útiles que quedaron de la bacteria, bueno, se quedan en el citosol. Y el resto queda siempre en un organito llamado el cuerpo residual, que luego es expulsado a través de la exocitosis. Entonces, esa es la historia del macrófago. Ahí estamos viendo, miren, los macrófagos, ahí están. Este es un neutrófilo, macrófago, este es un vaso sanguíneo. Ahí están los macrófagos, miren, ahí están, en el tejido. Y aquí es una comparación. Este es el histocito, miren, les decía que es una célula bastante bonita. Y este es el macrófago activado. La comparación, crece. ¿Y cómo se activan estos macrófagos? Bueno, existen dos vías. Una es la vía clásica y la otra la vía alternativa. Bueno, aquí está el histocito. Ahí vamos a imaginar. Bueno, ¿qué pasa con este histocito? Obviamente tiene receptores para una gran variedad de moléculas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si está expuesto, si hay a una infección, ¿sí?, estos productos microbianos del microbio, ¿sí?, como ser una serie de factores solubles, ¿ya?, que estimulan
estimulan a este histiocito, entonces este histiocito empieza a activarse, ¿ya? Sobre todo porque tiene receptores de los linfocitos T y además receptores para interferón gamma, ¿no? Para el interferón. Entonces acá se activó, creció, le empiezan a salir sus pseudópodos, en fin, ¿ya? Y este macrófago activado, ¿cómo va a funcionar? Bueno, de muchas maneras, ¿no? Aquí está produciendo especies tóxicas, especies reactivas del oxígeno, óxido nítrico, ¿no es cierto? Y enzimas lisosómicas que van a tener acciones microbicidas, acá dice, fagocitosis, todo lo que hemos visto hace poquito, ¿no? Y por otro lado también va a producir interleucinas y quimiosinas que van a participar en la inflamación, Entonces, por la vía clásica, M1 se llama. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la vía alternativa, la M2? Cuando ya más o menos está disminuyendo todo el problema ¿sí? Están eliminando bacterias y la inflamación también está bajando, ¿sí? Entonces entran en juego estas otras interleucinas, la 13 y la 4, ¿sí? Ya que hacen que otros macrófagos, otros histiocitos, ¿sí? También se activen, pero miren, al contrario de esta otra vía, van a producir factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformador beta, ¿sí? Que participa en la reparación de los tejidos y produce la cicatrización, repara y produce cicatrización, ¿ya? O por otro lado, la interleucina 10 y el factor de crecimiento del fibroblastoma beta, ¿ya? Entonces, factor de crecimiento transformador beta, así es, transformador beta, que tiene efectos antiinflamatorios. A ver, otra vez, eso es. Entonces, no se olviden, por la vía M1 se promueve la inflamación, destrucción de la MEC y también estimula la apoptosis. ¿Saben lo que es la apoptosis, no es cierto? Es la muerte celular programada. Bueno, y por la vía M2 resuelve la inflamación y participa en la reparación. Resumiendo, ¿sí? Listo. Y de todo esto vamos a sacar el famoso sistema fagocítico mononuclear. Es como un sindicato de macrófagos. Así es, macrófagos, ¿sí? Que pertenecen a un sindicato que se llama el sistema fagocítico mononuclear. Se trata de una población de células presentadoras de antígenos y que participan en el procesamiento de sustancias extrañas y se procesa estas sustancias extrañas, se las fagocita, chicos, primero fagocitan a cualquier elemento extraño, las destruyen, ¿ya? Y los elementos de esa sustancia extraña, ¿ya? Que son sustancias, digamos, inmunoreactivas, que pueden, digamos, activar al sistema inmunitario, entonces en su superficie presentan. ¿A quién van a presentar, dijimos? A los linfocitos T, auxiliares, ¿ya? Auxiliares o los helpers, ¿ya? Entonces, una vez que ocurre eso, se produce o se desencadena la reacción inmunitaria, ya que es otra historia. Bueno, estas células del sistema se asientan en tejidos específicos, adoptando apariencias morfológicas variadas. Por ejemplo, en el hígado están alrededor de los sinusoides, se denominan células de Kupffer. En la epidermis de la piel se denominan células de Langerhans. En el tejido linfoide, los órganos linfoides, se llaman células dendríticas, ya no se llaman reticulares, ya se olvidó de ese nombre, me olvidé sacarlo. Células dendríticas. En el sistema nervioso central, microglía o microglia, como quieran llamar. En el pulmón se denominan macrófagos alveolares o bien células del polvo, así se llaman. Y en el hueso se denominan osteoclastos. Muy bien. Otro tipo de células son las células cebadas o mastocitos. Son las células fijas más grandes del tejido conectivo. Son ovoides y poseen granulaciones en su citoplasma. Tiene una serie de glándulas, de vesículas,
en su citoplasma, ¿sí? Y también tienen un núcleo sérico de ubicación central. Derivan de las células hematopoyéticas pluripotenciales de la médula ósea y completan su maduración en los tejidos. Poseen numerosas funciones, entre las cuales se encuentran la fagocitosis y procesamiento de antígenos. Ahora, estos sus gránulos, los gránulos de los mastocitos, ¿qué contienen? Heparina, es el principal material, el elemento, ¿no? La principal heparina. Es un anticoagulante, por si acaso. Además de la heparina, contiene la histamina. La histamina es importantísima, ¿sí? Es un vasoactivo potente. ¿Ya? Produce vasodilatación y aumento de la permeabilidad de los vasitos, ¿sí? Además de una serie de enzimas, ¿no? Como proteasas neutras, la arilsulfatasa, ¿sí? El factor quimiotáctico de los eosinófilos. Este factor quimiotáctico significa que son sustancias que atraen, en este caso a los eosinófilos, y también factores que atraen a los neutrófilos. Entonces, todos esos elementos están dentro de los gránulos de los mastocitos. Bien, ahí tenemos un mastocito, por ejemplo, ¿no? Las flechas nos indican. Aquí a mayor aumento están los mastocitos. Este es un plasmocito. Este también, plasmocito, o célula plasmática. Bueno, estos plasmocitos están muy emparentados con unas células que se originan en la médula ósea, y son las denominados basófilos. Tienen muchas características en común, pero también tienen otras diferencias, ¿no? Que es un poquito largo de decirles, pero en este cuadro que está en el libro de Ross, ahí están, ¿no? Las diferencias entre mastocitos y basófilos. Ahí tienen el origen, etcétera, etcétera. Hay muchas coincidencias, pero también hay varias diferencias. Entonces, por favor, véanlo. Bueno, otras células son los adipocitos y pericitos. Los adipocitos son células redondeadas o poligonales que se caracterizan por almacenar gran cantidad de lípidos. Estas células, también conocidas como lipocitos o células adiposas, son las células derivadas del mesénquima primitivo, ¿ya? Y también son constituyentes del tejido adiposo, ¿ya? O sea, en el tejido conectivo son células sueltitas, los adipocitos, células sueltitas que están dispersas, pero también los adipocitos pueden unirse para formar lo que es el tejido adiposo, ¿ya? Que es un tejido especializado. Bueno, los pericitos, también derivados de células mesenquimatosas indiferenciadas. En realidad siguen siendo células indiferenciadas. Entonces, generalmente se localizan pegaditas a las células endoteliales. ¿Ya? Endoteliales. Aunque no están fusionadas con las células endoteliales, pero están pegaditas, ¿sí? Y por fuera del pericito recién viene la membrana basal. Claro, así es. Bueno, estas células perivasculares están fuera del compartimiento del tejido conectivo, ya, porque están rodeadas por su propia lámina basal, así es, ya, que puede funcionarse con la de las células endoteliales. O sea que están bien pegaditas a las células endoteliales, pero tienen su membrana basal que las separa del tejido conectivo, ya, o sea que no están inmersas en el tejido conectivo, ya, están en otro compartimiento. Ustedes ya han visto que las membranas basales, ¿qué propiedades tienen? De compartimentalizar. Esa es una de las funciones que tienen. Bueno, entonces se encuentran rodeando células endoteliales de los capilares y vénulas pequeñas. Ya dijimos pues, que están rodeadas por su propia lámina propia, ¿no? Poseen características de células del músculo liso, dice acá, y de las células endoteliales, que sugieren que bajo ciertas condiciones pueden diferenciarse en otras células. Así es, pueden diferenciarse en miocitos lisos, en células endoteliales, pero ¿por qué no también en adipocitos, condroblastos, osteoblastos? En cualquier línea del tejido conectivo, ¿ya? Cuando es necesario, cuando así se requiere. Todo esto funciona, ustedes ya saben, en base a señales, a moléculas de señales, ¿ya? Muy bien. Entonces acá tenemos adipocitos.
aquí están los adipocitos, y estos células granulares son los mastocitos. Bueno, muy poco podemos hablar de las células móviles, ¿no? Las migrantes o transitorias o errantes, ¿sí? Se originan principalmente en la médula ósea y circulan en la sangre. Son los leucocitos. ¿Para qué vamos a dar tanta vuelta? Al recibir estímulos señal apropiados, dejan la sangre y emigran al tejido conectivo para efectuar sus funciones específicas. Como la mayor parte de las células con movilidad o que tienen movimiento, ¿sí?, suelen ser de vida breve y deben reemplazarse de manera continua desde una gran población de células madre que se encuentran en la médula ósea. ¿Cuáles son estas células transitorias? Están las células plasmáticas o linfocitos B, son linfocitos B activados, los linfocitos T, ¿por qué no? Los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos cuando están recién saliditos, ¿no? Bueno, y estos monocitos se van a transformar en macrófagos, ya, pero algunos macrófagos transitorios puede ser, sobre todo en aquellos macrófagos que llegan para la batalla, ¿no?, contra alguna infección. Esos que salen así a raudales, digan, ¿sí? Y bueno, pues no pueden quedarse todo el tiempo ahí. Entonces, poco a poco van eliminándose por apoptosis, ya, los que están por demás. No puede haber nada por demás. ¿Me entienden? Entonces tienen un comportamiento transitorio, así sencillo. Bueno, la matriz extracelular está constituida por componentes no celulares. ¿Ya? Esta matriz está dentro de los tejidos, ¿no es cierto? Entonces tiene la característica de formar un andamiaje esencial para los componentes celulares. O sea, un andamiaje, un ambiente adecuado para que puedan residir las células ahí, ¿verdad? La estructura de la matriz extracelular difiere en su composición, ¿no?, y entre los distintos tipos de tejido, pero esencialmente se compone de material orgánico ahí vamos chicos, como las fibras de colágeno elásticas, ¿sí?, glucosaminoglucanos, proteoglucanos, proteínas multiadhesivas, que son secretadas o fabricadas por los fibroblastos, ¿no? Y el material inorgánico, como les comenté, simplemente refiere al agua y electrolitos. Las funciones de la matriz extracelular incluyen formar una estructura esencial de apoyo para las células, el andamiaje, un ambiente adecuado, ¿no?, comunicación entre células, ¿no?, que controlan entre las células, ¿sí?, comunicación, ¿no?, procesos de regulación de la célula, tales como el incremento, la migración y la diferenciación. Entonces, todas esas son funciones de la matriz extracelular. Bien, componentes de la matriz extracelular. ¿Cuáles son los componentes de la MEC? ¿Cuáles son? Son dos. Orgánica y inorgánica, para de contar. Vamos con la orgánica. Fibras. ¿Ya? Entonces, hay fibras que se pueden observar con el microscopio óptico, ¿ya?, y otras que no se las ve directamente, ¿no?, se pierden, ¿ya?, permanecen solubles, dice acá, y conforman lo que se denomina la sustancia fundamental amorfa. Esta es una sustancia hidratada de consistencia gelatinosa, en la que están incluidas las fibras de colágeno, y además esta matriz amorfa está compuesta por los famosos glucosaminoglucanos, son moléculas, ¿no?, y sobre todo algunas de ellas contienen azufre. Entonces son glucosaminoglucanos sulfatados, ¿no? Entonces, estos glucosaminoglucanos pueden unirse de forma covalente, dice acá, a proteínas. Cuando se unen a las proteínas van a formar los proteoglucanos, PG. Aquí están los glucosaminoglucanos, los GAGs, y estos son los proteoglucanos. Un tercer grupo de elementos que se conoce como glucoproteínas de adhesión permiten la unión de la sustancia fundamental amorfa con fibras y también con las células, las mantiene unidas. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, las fibras de colágeno son flexibles y tienen una
resistencia tensora notable, o sea que soportan la tensión. Cada fibra está compuesta por unos elementos más delgaditos, más pequeñitos, que son las fibrillas. Y estas a su vez están constituidas por subunidades finas, pequeñas, llamadas moléculas de colágeno. Entonces, estas moléculas están constituidas por 3 cadenas alfa entrelazadas en una configuración helicoidal. Ya, eso es un poquito más elaborado, tienen que ver eso. Se han categorizado 29 tipos de colágeno. Entonces, teniendo en cuenta las combinaciones de las cadenas alfa que contienen, 29 tipos, ¿ya? De las cuales los que vamos a estudiar creo que son nada más que 2 o 3, ¿no? Pero existen 29 variedades, 29 tipos. Y en el libro están ahí. Hay algunos colágenos que son amorfos, otros que son fibrilares, como las fibras colágenas que hemos mencionado, las fibras reticulares también están formadas por colágeno. Vamos a ver enseguida. Y otras que son que no son fibrilares, son amorfas. Bueno, en el libro van a ver, inclusive con colorcitos están categorizados ahí. Es un chorizo así, que no se puede poner una sola. Tendría que poner 5 diapositivas, ¿no? Y leer. No, está bien ahí nomás. Lean ustedes, por favor. Ahí vemos el tejido conectivo denso y regular, donde se ven las fibras. Miren las fibras, peinaditas parecen, orientadas en todos sentidos. Esas son las fibras colágenas. Ahí están también las células, se ven los núcleos de las células y también sustancia amorfa, ¿no? La matriz intracelular, la sustancia amorfa. Bueno, ahora vamos a ver cómo se fabrica la colágena. La colágena se sintetiza, todo funciona en base a señales, ¿ya? Cuando hay necesidad de formar colágeno, entonces va la señal, ¿sí?, hasta el núcleo. El núcleo se activan los factores de transcripción. ¿Para qué? Para que en el genoma, ¿sí?, están los códigos que determinan o que codifican, ¿sí?, la síntesis de colágeno, los distintos tipos de colágeno. Entonces, ese código lo que hace es copiar el RNA mensajero, copia el código. Sale del núcleo y va hacia los ribosomas. Y los ribosomas, ¿qué es lo que hacen? Traducen, leen la receta, leen el código y en base a ese código agarran un aminoácido por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá y ensamblan a la molécula de, en este caso va a ser procolágeno, porque colágeno no, procolágeno, ¿sí? Veamos eso, chicos. Entonces, eso se produce en el retículo endoplásmico rugoso. Aquí estamos viendo los ribosomas, ¿ya?, donde se está formando, se está sintetizando, miren, a este ribosoma sintetizando una cadena alfa. Aquí se han sintetizado las 3 cadenas alfa, estas se unen en forma helicoidal y forman la molécula de procolágeno, ¿ya? Todo esto ocurre, todo este ensamblaje ocurre durante su paso por el aparato de Golgi. Entonces, una vez que ya se terminó de formar la molécula, es esta cosita, un cilindrito chiquitito, ¿ya? Es eliminado por exocitosis al espacio extracelular. Ahí está. Ahí tenemos nuestra molécula de procolágeno. Ahora, estas moléculas de procolágeno tienen unas terminales, miren acá en ambos extremos. Una es la terminal N, la otra es la terminal C. Bueno, no importa eso. Bueno. Entonces, estas terminales, ustedes conocen los stickers. ¿Han visto una vez un sticker? Un sticker. ¿Qué es un sticker? ¿Saben? No saben qué es un sticker. Bueno, es un papelito ahí que se pega en cualquier superficie, pero no se pega así por así, ¿no? Tiene esa capacidad de pegarse, pero tiene una protección, ¿sí o no? Bueno, entonces, estas terminales sirven como protección, así como del sticker. ¿Entienden? Entonces llega un momento cuando salen de la célula, aquí todavía hay moléculas, proteínas, enzimas, proteínas que funcionan como enzima aquí en la membrana celular. Entonces esas se elaboran una enzima que se llama la procolágeno sintasa. Procolágeno sintasa.
¿Y qué es lo que hace esa enzima? Corta los terminales, miren, cortó por aquí, caramba. Y también corta por acá. Ahí está, ahí cortó. Entonces, estas están sin la protección. Son como unos cilindritos, pero sin protección en sus extremos. ¿Entienden? ¿Ya? Está ahí, es el pegamento ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empiezan a ensamblarse moléculas con moléculas, así, una con otra, una tras otra, así, largas hileras, ¿no? Y para formar las fibrillas de colágeno. Entonces, aquí está la fibrilla de colágeno, y entre varias fibrillas se unen para formar la fibra de colágeno. ¿Me entienden? Entonces, de esta forma, ¿sí? ¿Y qué aminoácidos forman la cosa esta, la molécula de colágeno? Arginina, hay una serie de aminoácidos. Lo que me acuerdo de la arginina, de la prolina y de las cosas. Pero hay un montón, pero no es necesario que sepamos eso, no se les decidir. Ya sería demasiado. Bueno. Las fibras elásticas, sí, están compuestas por una proteína llamada elastina y también se está compuesta por microfibrillas. Su elasticidad se debe a esta proteína elastina. Miren esta idea. ¿Ya? Y su estabilidad a la presencia de microfibrillas. Se organizan en microfibrillas. ¿Ya? Y también hay otras proteínas accesorias, como la fibrilina, etc., ¿no? Bueno, es sintetizada por los fibroblastos y las células musculares lisas de los vasos. Células musculares lisas vasculares. Estos normalmente con las tinciones especiales no se ven. Es necesario recurrir a métodos especiales, como el método de la resorcina, con su principal representante, que es este método de la orceína. Bueno, y estas fibras elásticas, ¿dónde vamos a encontrar? En cantidades encontramos en los ligamentos amarillos de la columna vertebral, en los ligamentos nucales del cuello, ligamentos elásticos de las cuerdas vocales, en la laringe, ¿no? Ya, entonces, en estas últimas, en la laringe, las fibras son más delgadas, ¿no? Más delgaditas, las fibras elásticas. Aquí tenemos la pared de una aorta, arteria aorta, ¿no? Con orceína. ¿No? Entonces, esto permite visualizar, miren las fibras así como viboritas. Esas son las fibras elásticas, gusanitos viboritas. Las fibras reticulares también proveen un armazón adecuado, un armazón de sostén para cierto tipo de estructuras, de tejidos, ¿no? Entonces, proveen un armazón de sostén para los componentes celulares de diversos tejidos y órganos. También son sintetizados por los fibroblastos. ¿Ya? Entonces, estos fibroblastos que sintetizan fibras reticulares se denominan células reticulares, miren. Y la esencia de las fibras reticulares es una proteína también, pero esta proteína es el colágeno del tipo 3. ¿Ya? Colágeno del tipo 3. Que tampoco se puede ver con microscopio o con tinciones ordinarias. Tenemos que usar tinciones especiales. ¿Y cuál es el método más utilizado? El método de la reticulina. Así se llama. ¿Ya? Reticulina. Perfecto. La distribución de estas fibras, bueno, todas estas tinciones, reticulina, etcétera, están en base a sales de plata, ¿ya? O impregnación argéntica. Bueno, está bien. Su distribución es restringida, dice acá, no están en todos los medios, no. ¿Dónde encontramos? En membranas basales del tejido epitelial. Ahí tenemos tipo 3 o tipo 4 también. Tipo 4, principalmente tipo 4. Ya, en la superficie de las células adiposas, rodeando a las células adiposas, rodeando a las células musculares, a las células de Schwann, que son células de sostén en el sistema nervioso periférico, ¿no? Son las que proporcionan la vaina de mielina, las células de Schwann. En el endotelio de los sinusoides hepáticos, alrededor de los vasitos del pulmón, en los sinusoides de la médula ósea y en el tejido linfoide, obviamente, ¿no? Como ser órganos linfoides, como ser el timo, el vaso, los ganglios linfáticos, en fin. Bien.
Ahí tenemos, miren este estaco reticulino, ahí está esa malla, ya que parece una red aquí alrededor del vaso sanguíneo, acá también. Estas son fibrillas de color negro, porque se utilizan colorantes en base a sales de plata. Bien, y acá tenemos la matriz. Ahí están estas gruesas, son fibras colágenas. Aquí estas largas, ¿sí? Es un glucosaminoglucano, así alargado, que son cadenas llamadas de hialuronano o hialuronato. Antiguamente se llamaba ácido hialurónico. Antiguamente, ahora no. Bueno, y aquí también vamos a encontrar estas estructuritas, miren, que parecen cepillos, escobillas, limpiadoras para limpiar botellas. ¿Ah? ¿Cierto? Bueno, entonces agrandamos una de estas y aquí están los glucosaminoglucanos, miren, como los pelitos de la escobilla, eso del cepillo. Y en la parte central está el alambre, que vendría a ser la proteína central, más los glucosaminoglucanos van a formar todo esto, es un proteoglucano. Y miren su distribución tridimensional. Entonces, de esta manera sirven para brindar un ambiente agradable, cómodo a las células del tejido conectivo. Bueno, y otras proteínas, las principales glucoproteínas multiadhesivas. Ahí están la fibronectina, que se encuentra uniendo las células epiteliales a la membrana basal. La laminina, lo mismo. Ahí tenemos la tenasina, la osteopontina, que tiene principal o importante participación en el tejido óseo. Proteínas multiadhesivas. ¿Y qué más podemos hablar de la matriz extracelular? El tipo de glucosaminoglucano. Hay los no sulfatados, como el hialuronato, y los que están sulfatados, como este, todo donde dice sulfato. La heparina no tiene sulfato. Es no sulfatada, no sulfatada. Y ahí está el lugar donde se encuentran. Distribución, cartílago, líquido sinovial, piel, ¿no? El hialuronato. Condroitin-sulfato, cartílago, hueso, piel, córnea, arteria. El dermatan-sulfato, piel, vaso sanguíneo, corazón. Heparan-sulfato, membranas basales, pulmones, arteria. Heparina, están en los gránulos de los mastocitos, también encontramos en la piel, hígado, pulmón. Queratan-sulfato, cartílago, córnea, discos vertebrales. Bueno, entonces de todo esto sacamos como corolario, digamos así, la clasificación. El tejido conectivo propiamente dicho, del adulto u ordinario, así es, propiamente dicho, con sus variedades, ¿no es cierto? El laxo o areolar, el denso, que a su vez puede ser regular o irregular. El que tiene mucha fibra elástica se llama tejido conectivo elástico. El que tiene mucha fibra reticular se llama tejido conectivo reticular. ¿Ya? También tenemos tejidos embrionarios, como el mesénquima, ¿sí? O el mucoso o gelatinoso, la gelatina de Wharton del cordón umbilical. Y bueno, los especializados, cartílago, hueso, tejido adiposo, sangre, etc. Bien, entonces vamos a tratar básicamente hablar del tejido propiamente dicho, del adulto u ordinario, ¿sí? Bueno, entonces una de esas, dijimos que las variedades del tejido conectivo propiamente dicho, laxo, denso, ¿no? El denso regular e irregular, elástico, reticular, y hemos visto. Vale. ¿Qué pasa con el laxo o areolar? Es el más abundante de los tejidos conectivos. Y una de sus características es que no posee una organización estructurada, ¿ya? Sino que en realidad es una gran cantidad de matriz extracelular, matriz amorfa, ¿sí? Con algunas fibritas, muy pocas fibras, pero sí están presentes en las células. Y como no hay mucha fibra y las células son muy visibles, parecería que tiene más células que fibras, ¿me entiendes? Pero no es así. Es intrascendente a la cantidad, ¿ya? Pero sí son más visibles porque no hay fibra. Tiene una distribución muy extensa, está presente en todos los órganos, llenando espacios tanto internos como externos.
Se encuentra en zonas donde no requieren una gran resistencia a las tensiones mecánicas. Claro, es un tejido muy suave. ¿Ya? ¿Y dónde encontramos principalmente? Debajo de los epitelios. Debajo de los epitelios. ¿Ya? Y tiene su razón de ser. No hay fibras, hay muy poca fibra. Entonces, esto permite la difusión. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasaba con el tejido epitelial? ¿Cuál es una de sus principales características? Avascular, no tiene base. ¿Y cómo se alimenta? Pues resulta que debajo de los epitelios, debajo de la membrana basal, ¿sí?, está el tejido laxo. El tejido laxo. Y justamente en el tejido laxo es donde también se encuentra la microcirculación. Cuando hablamos de microcirculación hablamos de los capilares. ¿Ya? Y vemos las postcapilares si quieren. Entonces, esos vasitos son tan delgaditos como los tres llaman capilares, porque son como el pelo, tienen el grosor del pelo. Entonces, su pared es sumamente delgada. No tiene muscular, no hay muscular. ¿Ya? Solamente es membrana basal y la célula endotelial. ¿Ya? Entonces, ahí es muy fácil que los nutrientes y los gases puedan atravesar. ¿Ya? O sea, desde los vasos sanguíneos, desde los capilares, salen los gases, el oxígeno, los nutrientes, se difunden fácilmente por el tejido laxo, porque es una cosa solita, ¿no? Se difunden fácilmente, llegan a la membrana basal, la atraviesan y van a alimentar a las células epiteliales que no tienen vasos. Y los desechos de las células epiteliales de igual manera regresan y van a regresar también a la microcirculación. Y de esa manera se produce el intercambio nutricional. ¿Entiende? Bueno, entonces, ese compartimiento que está por debajo de los epitelios, en muchos órganos tiene un nombre, se llama lámina propia. Lámina propia. ¿Sí? Así es. Entonces, ahí estamos viendo, miren, muy poca fibra. Aquí resaltan las celulitas, el material amor. Aquí tenemos 3 mastocitos, aquí un vasito, un vaso pequeño y aquí un capilarcito, bonito. Ahí está. Entonces, esa es la característica. Laxo, areolar. Ahora, el denso sí tiene mucha fibra. Posee grandes cantidades de fibras, dice. Acá las fibras más importantes son las de colágeno, agrupada en haces gruesos orientados en todas las direcciones, formando una red tridimensional. ¿Ya? Es un tejido mecánicamente fuerte. Entonces, en sitios donde se requiere mayor fuerza, las fibras son más gruesas y numerosas. Entonces, lo que no ocurre en el tejido conectivo laxo, ¿sí? Bueno, este tejido denso, tejido conectivo denso, dice, tiene poca cantidad de vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Bueno, se justifica, ¿no? ¿Dónde encontramos? En la dermis de la piel, debajo de la epidermis. Así es. Entonces, este tejido se encuentra formando cápsulas que envuelven a los órganos. ¿Sí? En realidad está formando el esqueleto de muchos órganos. El estroma se llama, el esqueleto o estroma de muchos órganos. ¿Sí? También podemos encontrar en la dura madre, ¿no? Rodeando el sistema nervioso central, ¿sí? En el periósteo, rodeando los huesos, pericardio, formando parte de las grandes serosas, en las válvulas cardíacas y cápsulas articulares. Bueno, ahí está el tejido conectivo denso. Miren la cantidad de fibras que ven, dispuestas en todo sentido. Aquí estamos viendo, este es el epidermis, aquí está, este es el tejido laxo, debajo del epitelio, este de acá. Un poquito más abajo ya está la dermis reticular, ¿ya? Donde ya hay abundantes fibras. Esto en cuestión de la piel. Irregularmente distribuido. En cambio, el regular, las fibras colágenas se disponen en sentido paralelo, ordenadita. También se llama, ¿sí?, ordenado de haces paralelos. Entonces, esto cuando son así paralelos, todavía tienen mucha mayor resistencia a la tensión. Dice, refleja unas necesidades mecánicas de resistencia a estiramientos unidireccionales. Se encuentra en estructuras como los tendones, ligamentos,
vainas o fascias que rodean los músculos esqueléticos y las aponeurosis. Aquí un detallito. En la córnea la córnea es otra estructura formada por tejido conectivo denso regular, ¿ya? Con las capas de fibras, pero ya no están tan paralelamente distribuidas, sino que tienen una forma perpendicular, formando ángulos de 90 grados, ¿no? Pero están ordenaditas, eso sí, aunque no están paralelas, pero están así, perpendicular. Sobre todo ocurre esto en la córnea del ojo y en las aponeurosis. En la córnea es importante porque esto les da esa característica de transparencia, porque es el órgano de la visión, ¿verdad? Eso es importante entonces. Y aquí estamos viendo, miren, aquí está el músculo esquelético y este es el tendón. Tejido conectivo denso regular. Esta es la córnea del ojo. Este es el epitelio de la córnea y este es el estroma corneal, donde están los haces, ¿no es cierto? Los haces regularmente distribuidos, pero no en forma paralela, sino en forma angular, ortogonal, llaman así. Ortogonal llaman a su amigo Ross, ¿verdad? Así es la cosa. Entonces, aquí tenemos el tendón, ahí está, el tendón, haces paralelos, ahí está. Es más, a los fibroblastos de esto, en el tejido denso regular, del tendón sobre todo, se les ha llamado los tendinocitos. Ahí tenemos los ligamentos, ¿no es cierto? Un tejido elástico, muchas fibras elásticas. Lo mismo en las arterias acá, tejido elástico. Aquí, este es en el hígado, ¿no? Mucha fibra reticular, tejido reticular se llama así. Esto en la médula ósea, donde también hay mucha fibra reticular formando redes, ¿no? También se llama tejido reticular. El mucoso gelatinoso tiene aspecto, consistencia de gelatina. Está muy hidratado y turgente, ¿sí? Presenta una gran resistencia mecánica. Entonces, la proteína más abundante de la matriz extracelular de este tejido es el tipo 1, que forma fibras delgadas. Existen también proteoglucanos abundantes en su matriz. Contienen sobre todo condroitin sulfato y dermatan sulfato. El hialuronato también es muy abundante aquí. Ahí está corte transversal, aquí a mayor aumento. Esta es la gelatina de Wharton. Ahí están los vasos del cordón y este es el estroma, ¿no? Que es gelatina de Wharton. Y finalmente es el mesénquima, ¿no? Mesodermo, de un embrioncito seguramente sacaron esta. Estos son fibroblastos totalmente inmaduros. Bueno, jóvenes, y para terminar vamos a ver un poquito de lo que es el tejido adiposo, ¿ya? Bien, es un tejido conectivo especializado que desempeña un papel importante en la homeostasis energética. En el organismo existen dos tipos de tejido adiposo, cuya función parece estar bien diferenciada en este caso. Está el tejido adiposo blanco, o grasa blanca o grasa amarilla también se llama, que se encarga de almacenar reservas energéticas en forma de lípidos, ¿ya? Mientras que la función metabólica de otro tejido adiposo, que es el tejido adiposo pardo, ¿ya? Así es, o también se llama multilocular, en cambio se llama unilocular, este es multilocular, ¿ya? Entonces su función metabólica tendría que ser la oxidación de lípidos. Esto es importante para la producción de calor. Un buen equilibrio entre ambos va a ser importante para mantener la homeostasis energética. En las últimas décadas ha cambiado radicalmente el concepto del tejido adiposo blanco, considerándose hoy como un tejido, como un órgano endocrino que secreta numerosos factores. Estos factores, estas sustancias se llaman adiposinas, que tienen funciones autócrinas, parácrinas y endócrinas. ¿Saben lo que es autócrino? Parácrino, endócrino, ¿saben? Autócrino es que producen sustancias que se estimulan a sí mismas. ¿Ya? Lo que producen se vuelven a estimular para seguir estimulando o para seguir produciendo. Parácrinas es con el helado, con la celulita de helado, así, cerquita. ¿Ya? Y endócrinas es cuando vierten a la sangre
al torrente sanguíneo para que vayan a estimular a órganos alegados, como lo hacen los hormonas. Bueno, entonces las diferentes localizaciones del tejido adiposo blanco muestran un perfil metabólico diferente, con consecuencias también diferentes. Bueno, vamos a ver esto enseguida. Entre los otros tipos celulares del tejido adiposo, o sea, no solamente están los adipocitos, también se han podido identificar células madre, preadipocitos, macrófagos, neutrófilos, linfocitos y células endoteliales en el tejido adiposo, como tejido. Entonces ahí tenemos lipogénesis, van a poder ver ustedes con mayor facilidad que yo. Entonces aquí tenemos la célula madre perivascular. Entonces siempre están sometidas a la acción de los factores, señalización. Entonces esto hace que la célula indiferenciada se vuelva el lipoblasto, con capacidad de sintetizar. Entonces se empieza a acumular grasa, miren. Al principio pequeñas gotitas que se fusionan para formar una gota única. Entonces aquí tenemos el lipoblasto temprano, el lipoblasto intermedio y aquí el lipoblasto tardío, que finalmente nos va a dar lugar al adipocito maduro. Ya, una sola gota de grasa. Por eso se llama unilocular, es una sola gota de grasa. Aquí tenemos la célula progenitora, que en este caso está en la línea muscular, ¿no? Miogénica esquelética, dice acá. Con este factor de crecimiento, esta molécula de señalización, se diferencia en un lipoblasto temprano, ¿ya? Y directamente acumula gotitas de grasa para formar el tejido adiposo multilocular. Tiene muchas gotitas de grasa. Y fíjense, el tamaño de la célula madura es menor que la del blanco, ¿no? Del paro, este es el blanco. Bien. La grasa de las células se encuentra en estado semilíquido y está compuesta fundamentalmente por triglicéridos. Actúa como una almohadilla y también como un almacén de reservas nutritivas, o sea, la reserva energética, ¿sí? Ahora hay un detalle, chicos. Existe una hormona que produce este tejido adiposo, que es la leptina. Bueno, aquí está, bueno, eso, mira, creo que se me pasó. Ahí está la posición. La cantidad de tejido adiposo, ¿ya? Porque es uno gordo y otro no, está determinada por los dos sistemas de regulación fisiológica, a corto y a largo plazo, dos sistemas. Entonces, la de corto plazo está regulada por una hormona, ¿sí? Que se llama la grelina. Acuérdense, grelina, que está producida por las células epiteliales gástricas del estómago. Y estas hacen que aumente el apetito, hacen que haya mayor apetito. Y tenemos también otra hormonita que es el péptido YY. ¿Sí? Doble Y. Estas son secretadas por las células epiteliales del intestino delgado. Y al liberar este péptido, entonces da la sensación de saciedad, ya no más. ¿Ya? Entonces, a veces hay una disfunción, ya desequilibrio. Entonces uno come más o come menos, entonces ahí ya no está establecido los gordos y los flacos. Bueno, la leptina inhibe la ingesta de alimentos y estimula la tasa metabólica, o sea que hay aumento del metabolismo, ¿sí? Dando lugar a la pérdida de peso corporal. ¿Ya? De este modo, la leptina también cumple criterios de un factor de saciedad circular. Entonces, controlando la ingesta de alimentos, cuando ya está bueno. El depósito y la movilización de estas grasas son influenciadas por factores nerviosos, como este neurotransmisor que es la noradrenalina y otras hormonas como la insulina, ¿no? Del páncreas. Entonces están regulados por estas hormonas, la noradrenalina y la insulina. Ya. Muy bien, jóvenes.
Vamos a ver. Ahí está el tejido adiposo, ¿no? En una persona joven y una persona ya adulta, donde la grasa tiende a localizarse, sobre todo en el abdomen, en el varón. En la mujer hay distintos lugares, ¿no? Puede ser el abdomen, a nivel de los muslos, los glúteos, las mamas, etc. Aquí les muestro el tejido adiposo, así, recién sacadito, seguramente de alguna lipoescultura, algo así. Ahí tenemos. Aquí una vista microscópica, ¿no?, del tejido adiposo, blanco, unilocular, una sola gota de grasa. Ahí vemos, ¿sí? Esto es microscópicamente. Y esto es con otro método, ¿no? Con frío. ¿Sí? Son cortes hechos al frío, ya donde no intervienen los disolventes, porque con los disolventes del método histológico común, la grasa se disuelve y quedan estos espacios, ¿no?, que para nosotros pues son células de tejido adiposo. En realidad no hay nada está vacío, porque se disuelve la grasa. Ya, pero para hacer cortes en serio de tejido adiposo es necesario utilizar frío y no solvente, no disolvente. Entonces hay dos métodos. Uno es el método del Sudán, el Sudán 3 y el Sudán 4. Entonces vemos así el tejido adiposo. Las grasas se tiñen de color naranja. Ya, ahí vemos, ¿no?, el tejido adiposo unilocular. Este es un esquemita. Ahí hay vasos alrededor, hay macrófagos, hay fibroblastos, etc. Ahí están, ¿no?, la gota de grasa que rechaza el núcleo hacia la periferia. Células adiposas. Entonces nunca me ha pasado eso. Este es el parvo o multilocular. Aquí estamos viendo el pequeño aumento y acá con mayor aumento. Este es un adipocito. Tiene múltiples vacuoles. Lo mismo acá. Múltiples vacuoles. Multilocular, por eso se llama. Lo mismo acá. Tejido adiposo multilocular. ¿Ya? Y aquí estamos viendo el esquemita, ¿no?, las múltiples gotas de grasa, el núcleo. ¿Y por qué es ese color parvo? ¿A qué se debe? A la gran cantidad de mitocondrias. ¿Ya? La gran cantidad de mitocondrias le da ese aspecto pardo, café, el color café. Listo, ahora sí. Ya se va a quedar. Bueno, listo. Muy bien, jóvenes.